Recuerden que si quieren ver problemas de este tipo o el tema completamente explicado, tengo un curso de matemáticas desde aritmética hasta probabilidad y estadística que se encuentra en la página www.canfmacontrol.com, donde encontrarás todos los temas, subtemas, ejemplos y ejercicios explicados desde cero, como si nunca hubieras visto ninguna de estas materias. El curso tiene un costo de 800 pesos y su duración es de por vida. Absolutamente todo el contenido que vaya añadiendo al curso es completamente gratis, sin pagos adicionales ni mensualidades. Pero como siempre se los digo, antes de adquirir este curso por favor vean alguno de mis videos explicando ejercicios o temas para que de esta forma sepan cuál es mi método de enseñanza y sepan lo que van a comprar. Además, recuerden que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. Y bueno, vamos a resolver la siguiente pregunta que me dice: ¿cuál es el seno del ángulo A en el triángulo rectángulo siguiente? Y me dan ese triángulo rectángulo que tenemos acá. A ver, para poder resolver este problema simplemente tenemos que aplicar la razón trigonométrica de seno sobre el ángulo A y ya con eso sería más que suficiente. Pero para eso obviamente tenemos que recordar cuál es la razón trigonométrica del seno y recordemos que esta se define de la siguiente forma: el seno de teta es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Así que vamos a tener que aplicar esa razón trigonométrica sobre el triángulo rectángulo que me están dando, específicamente el seno del ángulo que me están pidiendo. Entonces, para eso obviamente tenemos que definir cuál es el ángulo que me están pidiendo. En este caso sería el ángulo A que se encuentra ubicado aquí, y a partir de aquí vamos a ubicar los catetos y la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo y además es el lado opuesto al ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser esto que tenemos acá. Y a partir de este ángulo que tenemos acá, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? El cateto opuesto sería este que tenemos acá y el cateto adyacente sería este que tenemos acá. Recuerden que el cateto opuesto y el cateto adyacente cambian dependiendo del ángulo agudo que estemos analizando. En este caso es el ángulo A. Así que aplicando la razón trigonométrica de seno tendríamos que el seno de A es igual a cateto opuesto, que en este caso vale 3, que va a estar dividiendo a la hipotenusa, que en este caso es 5. Por lo tanto, 3/5 es el resultado de este problema y pertenecería al inciso A. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice: selecciona la función que tiene un desplazamiento de fase pi unidades a la derecha, y me dan estos incisos que tenemos acá. A ver, para poder resolver este problema obligatoriamente necesitamos saber transformación de funciones y sus definiciones. ¿Por qué? Porque si por ejemplo el problema me dijera, dada la función f de x igual a seno de x y pasamos a la función f de x igual a seno de x más pi, ¿qué tipo de transformación se hizo? Sería muchísimo más fácil de responder. ¿Por qué? Porque para empezar me están dando la función base y la función a la que queremos llegar. Además que se podría resolver mediante geometría o trigonometría. Sin embargo, aquí me están diciendo: seleccionen la función que tiene un desplazamiento de fase pi unidades a la derecha, y directamente me dan los incisos. Así que vamos a tener que recordar la transformación de funciones, empezando porque hay 4 grandes clasificaciones de transformación de funciones: las transformaciones de desplazamiento, las transformaciones de simetría, las transformaciones de contracción y las transformaciones de expansión. Como ahorita únicamente nos están importando las transformaciones de desplazamiento, vamos a enfocarnos en ella, empezando porque hay 2 tipos de transformación de desplazamiento: horizontales y verticales. Así que vamos a verlas. Tendríamos las transformaciones verticales, que tienen la siguiente forma. Nosotros tenemos la función f de x y pasamos a la función f de x más c. Esto quiere decir que estamos trasladando nuestra función c unidades hacia arriba. Entonces vamos a decir c unidades hacia arriba. Ahora, si nosotros tenemos la función f de x y pasamos a la forma de f de x menos c, esto quiere decir que estamos trasladando nuestra función c unidades hacia abajo. Entonces tendríamos c unidades hacia abajo. Y estas son las transformaciones verticales. Ahora vamos a las transformaciones horizontales. Tendríamos entonces lo siguiente: que tenemos la función base f de x y pasamos a la función de f de x más c. Esto quiere decir que, escuchen bien, estamos trasladando nuestra función c unidades, escuchen, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Entonces, aquí tendríamos c unidades hacia la izquierda.
Por otro lado, si nosotros tenemos la función f de x y pasamos a la forma de f de x menos c, esto quiere decir que estamos pasando o trasladando nuestra función c unidades hacia la derecha. Entonces tendríamos c unidades hacia la derecha. ¿Y por qué estoy haciendo principal énfasis en esto? Porque se ve que es prácticamente lo contrario. A ver, aquí si yo le sumo algo, pues se está pasando para arriba. Si le resto algo, se está pasando para abajo. Pero aquí si le sumo algo, se está pasando para la izquierda. Y si le resto algo, se está pasando para la derecha. Sí, realmente así es como son las transformaciones de funciones. Y es por eso que digo que parece contrario, porque uno pensaría que si le sumas, pues se va a mover a la derecha. Si le restas, se va a mover a la izquierda. Pero no, es al revés. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre este tipo de transformación de funciones que parece ser exactamente lo mismo? Quiero que observen, porque aquí es la función más una cantidad de unidades, la función menos una cantidad de unidades. Aquí es la función más una cantidad de unidades y la función menos una cantidad de unidades. Quiero que observemos que aquí es la función independiente de la suma de una cantidad de unidades o de la resta de una cantidad de unidades, y aquí la suma y la resta de una cantidad de unidades es dentro de la misma función. Entonces, esa es la principal diferencia entre este tipo de transformación de funciones. Así que prácticamente lo que estamos buscando en este problema es un desplazamiento de fase pi unidades a la derecha, es decir, una transformación de desplazamiento horizontal, que en este caso sería a la derecha. Por lo tanto, estamos buscando esta forma que tenemos acá. Estamos buscando prácticamente la forma de f de x que va a pasar a f de x menos pi. Como sabemos que precisamente se va a mover pi unidades a la derecha, directamente lo podemos encontrar de esta forma. ¿Y de qué función estamos hablando? Pues de la función seno. Por lo tanto, estamos buscando la forma de seno de x que va a pasar a seno de x menos pi. Entonces, la respuesta correcta de este problema sería el inciso C. Ahora, simplemente quiero recordar y mencionar algo muy importante, y es precisamente lo que tiene que ver con la notación de las transformaciones de funciones verticales y horizontales. ¿Por qué? Porque miren, si yo tengo la función base de seno de x, ahí está todo perfecto, y quiero mover las c unidades hacia arriba, entonces tendría que escribirla como seno de x más c unidades hacia arriba. Pero si yo quisiera hacer una transformación horizontal a la derecha o a la izquierda, tendría que escribirlo como seno de x más c o seno de x menos c. Quiero que observemos que es precisamente lo que ya les había comentado. Aquí es la función más las unidades, y aquí son las unidades sumadas dentro de la misma función o las unidades restadas dentro de la misma función. Afortunadamente para nosotros no hay una forma de seno de x más pi con el pi afuera ni nada por el estilo, así que es fácil de reconocerlo, pero simplemente quería mencionarlo para poder abarcar un poco más dentro de transformación de funciones. Pero bueno, ya, dejando a un lado todo eso, la respuesta correcta de este problema sería el inciso C. Y bueno, vamos a resolver la prueba que me dice, ¿cuál es el dominio de la siguiente función? Y me dan esta función logarítmica que tenemos acá. A ver, para poder resolver este problema vamos a recordar de manera general cuál es la función logarítmica. Recordemos que la función logarítmica en su forma general está escrita como f de x igual a el logaritmo de x. Y algo muy importante de mencionar dentro de la función logarítmica es que el rango de esta función siempre va a ser de menos infinito a infinito. Y el dominio de esta función logarítmica va a depender de su argumento. Sin embargo, como estamos hablando y tratando de la función logarítmica general, entonces vamos a decir que el dominio de esta función va a ser de 0 hasta infinito, con intervalos abiertos. ¿Por qué? Porque recordamos que la gráfica de la función logarítmica tiene la siguiente forma. Nosotros vamos a tener una asíntota en el eje de las y's, ahí está, perfecto, y la gráfica va a comportarse más o menos de esta forma. Sin embargo, como ya les había mencionado, obviamente la gráfica va a poder moverse o va a poder cambiarse o va a poder girar siempre y cuando nosotros tengamos una transformación de función. Pero insisto una vez más, realmente el dominio de una función logarítmica depende del argumento de la misma. ¿Y eso por qué o a qué se debe? Bueno, recordemos que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, f de x igual al logaritmo de 0, esto como tal no está definido en el campo de los números reales. ¿Por qué? Porque realmente
no existe el logaritmo de 0. Es un valor indefinido o indeterminado. Además, también recordemos que no existen los logaritmos de valores negativos. Por ejemplo, si yo tuviera el logaritmo de menos 4, esto también es un valor indeterminado o indefinido. Es por eso que siempre que nosotros tengamos una función logarítmica y queramos calcular el dominio de esta función logarítmica, el argumento debe de ser mayor que 0. Siempre, 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 siempre vamos a ponerlo acá. El argumento debe de ser mayor que 0. Por lo tanto, para poder hallar el dominio de esta función logarítmica que me están dando, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Extraigo el argumento y decimos entonces que x menos 1 debe de ser mayor que 0. Entonces vamos a tener que resolver esta desigualdad. Como es una desigualdad lineal de primer grado con una sola incógnita, simplemente el menos 1 que está restando lo paso sumando y decimos que x debe de ser mayor a 1. Por lo tanto, el dominio de esta función logarítmica sería de 1 con un intervalo abierto hasta infinito. El rango de esta función logarítmica sería de menos infinito hasta infinito y su gráfica sería la siguiente. Vamos a ubicar el valor de 1, vamos a marcar la asíntota en el valor de 1, que recordemos que una asíntota es una línea imaginaria donde la función jamás va a pasar ni va a tocar, aunque se aproxime a ella, nunca la va a tocar, y la gráfica quedaría más o menos de esta forma. Por lo tanto, la respuesta correcta de este problema sería el dominio es de 1 a infinito o x mayor a 1. Por lo tanto, esto sería la respuesta del inciso C.